Me da mucho gusto saludarte, espero que te encuentres bien. Bueno, yo creo que algunos de ustedes hemos escuchado en relación a San Bernardo, este santo, que una de las cosas que nos comparte, nos inspira en su vida, en su devoción, en su santidad, son sus escritos, sus oraciones a la Virgen, ese gran amor que él mostró a la Virgen, donde dio origen a esta devoción. Tratar de hacer algunos comentarios, digo, no de gran profundidad, pero sí de lo que, por dónde inició o las cosas significativas en la vida de San Bernardo para encontrar o que dio origen a ese gran amor y gran devoción que tenía de la Virgen a la Virgen. ¿Y por qué? Ayer justamente hablando un poquito de la Virgen de los Dolores y que bueno, pues de alguna manera también el próximo mes tenemos el mes de Rosario y hemos estado viviendo el 8 de septiembre, otra fiesta mariana, en fin. La pregunta para todos nosotros es, muchos de nuestros santos han mostrado, hablado, expresado su gran devoción al amor, su gran amor a la Virgen, que es el camino a nuestra santidad, el modelo a nuestra santidad. En la consagración de Luis María de Piñón de Montfort nos enseña también con su gran devoción y el que nos habla de la esencia de la consagración mariana, la consagración a Cristo a través de la Virgen, que la esencia es esa esclavitud, esa consagración total, pero que María es el camino fácil, seguro, perfecto, verdadero para llegar a nuestro Señor. Todas estas vidas, de alguna manera, no conocerlas nos pueden ayudar a inspirar nuestro amor y nuestra devoción. Ayer, la verdad, yo pensaba mucho reflexionando en la Virgen de los Dolores y luego un día antes la exaltación de la cruz. Días que para algunos no son fáciles porque algo guardan quizás en su corazón. Y pensaba en mi propio día cómo unir nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras cruces a la cruz de Dios. Y con nuestro dolor, o si en ese día, el día de ayer, tú estabas padeciendo alguna pena, preocupación, dificultad, pues mirarlo como una manera en compartir en algo el dolor de la Virgen cuando ella precisamente llegó al culmen de la cruz. Es de ahí su colaboración. Y en ella encontramos no solo la fe, la esperanza, sino el refugio y el consuelo y el modelo y la fortaleza para llevar nuestras propias cruces. Hay momentos muy dolorosos en la vida de una o de otra manera, por una o por otra experiencia, o personas que nos hacen un gran daño en nuestra vida y que por otro lado, hay que agradecérselos, porque a través de ese daño se hace lo que sea, nos han permitido llegar hasta la cruz y posarnos realmente al pie de esa cruz, entregándonos tal cual somos. A veces pienso que reflexionando en mi persona, por supuesto, no quiere decir que así sea en la tuya, pues esos daños o esos dolores, ese sufrimiento nos permite purificar o enmendar el daño que hemos hecho en vida. Es nuestro purgatorio en vida y demos gracias a Dios por ello. En realidad hay mucho por hacer. Nuestro tiempo y nuestra persona es muy pequeña, pero dentro de todos esos retos que significa el diario vivir, no podemos alejar que el sufrimiento, la pena, la enfermedad, la muerte, el dolor, inclusive la traición en nuestra vida se va a presentar. Es el valle de lágrimas. Bueno, pues nos tocó reflexionarlo en estos días y agradecer a Dios la oportunidad de llorarlo y llorarlo con Él, ¿no? De decir, Señor, me duele mucho
lo que me hicieron, lo que me pasa, o mis enfermedades, o lo que pasa en mi familia, cualquiera que sea la circunstancia. Pero también gracias por permitirme vivirlo, por permitirme ir contigo a la cruz, saber que tú eres mi refugio, especialmente nuestra madre. Bueno, pues así como en estos momentos, recordando a la Virgen de los Dolores, al Viernes Doloroso, la exaltación de la cruz, etcétera, pues también los santos nos enseñan que la Virgen es no solo nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestra madre. Vieron en ella la madre que les acompañó a lo largo de su vida. San Bernardo es el autor de textos hermosísimos, marianos, y oraciones que pues partieron de un encuentro con la Virgen. Y la tradición nos dice que hubo una revelación en un sueño de San Bernardo. Y por cierto, Antonio Murillo, un pintor, hay un cuadro hermosísimo que revela o que expresa esta revelación. Vamos a platicar un poquito de esto en esta mañana. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito de San Bernardo. Él tenía, como decía, una especial devoción a la Virgen. Para San Bernardo, ella era su eje profundo espiritual y lo consideraba justamente la mediadora segura para llegar a Cristo y para llegar a Dios. Bueno, pues ese amor y esa devoción que San Bernardo tenía se nutrió justo con experiencias personales, y una de esas experiencias es este sueño que yo les refería, ¿no? Ese sueño en donde la Virgen le entrega al niño Jesús. Ahorita voy a mostrar un cuadro muy hermoso que representa este sueño. Me parece que está en el Museo del Prado, pero por ahí lo tengo reservado ahorita, se los voy a presentar. Entonces, a partir de este sueño, él empezó a expresar en sus sermones, en sus escritos, que ese amor y esa devoción, y se convierte justamente en un gran difusor de la fe mariana, ¿no? Ganándose inclusive los títulos del doctor mariano o, sí, hay otro término que no recuerdo bien, es muy poco conocido, pero vamos a dejarlo el doctor mariano. Bueno, pues en su juventud, San Bernardo, a reserva de que te voy a volver a mencionar sobre este sueño, él soñó que la Virgen María le entregaba al niño Jesús y que le pedía que lo amara y que inspirara a otros a hacer lo mismo. Este evento, por supuesto, fue tan impactante en la vida de San Bernardo que le invitó o le inspiró a consagrarse a Dios y dedicarse a su vida religiosa. Y a este evento y en muchos de los cuadros y de la información de San Bernardo se conoce como la lactancia milagrosa, ¿no? O la lactancia de San Bernardo. Bueno, pues justamente es cuando y en este evento de la lactancia de San Bernardo es otra experiencia que San Bernardo, perdón, lo estaba confundiendo con la anterior, bueno, pero en esta es otra experiencia que San Bernardo tiene en donde le permite a la Virgen probar la leche con la que amamantaría al niño Jesús, ¿no? Un evento que se entiende como una alegoría de la divina ciencia en su alma. Y sobre esto hay un cuadro en el Museo Nacional de Arte y en el Museo del Prado. Ahora, empieza San Bernardo una serie de escritos marianos, ¿no? Y teológicos. Dentro de estos escritos, algo que para él era importante es que en su experiencia encontró el valor de la Virgen como mediadora hacia Cristo. Él profundizó en el significado espiritual, en este rol de la Virgen, de la Madre de Dios, enseñando que ella es ese camino seguro y dulce
para poder llegar a Cristo. Entonces esa era la experiencia y lo que San Bernardo quería transmitir. Y yo hablaba hace un momento de Luis María Griñón de Montfort, que en sus escritos nos habla de la Virgen como el camino seguro, corto, sencillo, simple, perfecto para llegar a Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues dentro de esos escritos de San Bernardo, algunos de ellos muy populares y muy famosos son no solo sus sermones, sus oraciones, como al final del Salve Regina o la oración de Memorare, ¿no? Acuérdate, Señora, que jamás se oyó decir, ¿no? Estas oraciones son expresiones vivas de una fe que invita a la confianza y a la contemplación de la Virgen, pero como madre y como mediadora. Pero también San Bernardo nos enseñó a invocar a María en los momentos de peligro y en los momentos de tristeza, como en el caso de su homilía en una Asunción. Hace un momento hablábamos de la Virgen como nuestro refugio, la Virgen como nuestro consuelo. Bueno, pues todo esto le ganó el nombre a San Bernardo como el título del doctor Mariano, ¿no? Por su profunda teología y su capacidad de expresar su amor filial a la Virgen. Entonces, pues la Iglesia lo reconoce con el título de doctor Mariano e inclusive lo llegó a calificar como el capellán, el fiel capellán de la Virgen María. ¿Te imaginas que cada uno de nosotros pudiéramos amar tanto a la Virgen, transmitir tanto el amor de la Virgen con nuestras oraciones, con nuestra vida, con nuestras letanías, invocaciones, consagración, etcétera, que pudiéramos convertirnos también no solo en hijos fieles de la Virgen, de la Madre del Cielo, de la Madre Eterna, de la Madre Espiritual, sino también capellanes de la Virgen, ¿no? Estar ahí a su cuidado. Bueno, por supuesto que en los tiempos de San Bernardo, todo este amor, sí, definitivamente llegó a inspirar a muchos a seguir ese ejemplo. Y esto consolidó su misión de ser un ferviente difusor de la devoción mariana, ¿no? Vamos entonces, déjame hablarte un poquito más de estos cuadros, vamos a hablarte un poquito más también de las oraciones de San Bernardo y te voy a mostrar también las pinturas a las que yo me refería. Como dije hace un momento, tanto de la lactancia de San Bernardo. Ahorita te voy a presentar. Voy a subir la imagen, permítame un segundo, para ver. Voy a subir esta imagen de San Bernardo. A ver si la tengo o no me parece. Permítame un segundo. La tenía aquí a la mano y por estar aquí jugando un poquito con todo, ya me apareció. Ahorita te la voy a mostrar. Me encanta. Está muy linda y bueno, pues a mí que me gusta un poquito. Aquí está. La van a ver al frente. No, espero que la puedan ver. No, esta es la obra que yo les estaba comentando. Muy bonita, ¿verdad? Esta obra maravillosa que representa a la Virgen que lleva en sus brazos justamente al niño y que se le aparece a San Bernardo, ¿no? Aparición. Esta obra es la aparición, te voy a presentar otra, claro que sí. Déjenme ver si la puedo un poquito recortar, a ver si la pueden ver un poco. Espero que sí se vea bien. Ahí está, yo creo que ahí se ve. Bueno, pues entonces
Les decía a ustedes, esta imagen nos representa, por supuesto, la aparición de justamente de la Virgen a San Bernardo, que yo les estaba comentando en primera instancia. Esta es una pintura del artista Bartolomé Esteban Murillo, ¿no? Esta pintura fue más o menos realizada por ahí de los años de 1600. Es parte de una colección que se encuentra en España en el Museo de Prado, ¿no? Entonces, aquí muestra la aparición mariana milagrosa a San Bernardo de Claraval, este teólogo, durante su tiempo de estudio. Y en el momento de esta aparición hace que San Bernardo caiga de rodillas. Miren el cuadro, él cae de rodillas, pero al fondo, si ustedes notan, en la imagen que les estoy presentando, pueden ver que hay un libro, no sé si alcanzan a ver que lo estoy señalando. Están sus libros, su escritorio. En los tiempos de estudio tiene una imagen de la Virgen que lo hace caer de rodillas y esto fue expresado a través de este cuadro, ¿no? Bueno, pues este cuadro se convirtió en uno de los cuadros más importantes de su autor, ¿no? Y está emparejada con otra obra muy similar de otra aparición de la Virgen, pero no a San Bernardo, sino a San Ildefonso, ¿no? Pero ambas fueron probablemente encargadas como retablos en un convento cisterciense, ¿no? Pero no hay un rastro real de su origen. Ahora, algunos historiadores del arte discuten un poquito sobre las fechas en las que fue pintada, pero bueno, se ha especulado que inclusive existe y están en otros lugares algunas obras muy parecidas. Entonces, esta es la obra El Milagro de lo que algunos llaman el Lactatio Bernardi, ¿no? Es esa escena de tradición mística de la Virgen María que se le aparece a San Bernardo de Claraval. Y si ustedes observan detenidamente la imagen, la Virgen muestra su seno, muestra su pecho, por eso es tan especial. A mí me impacta mucho esta imagen, porque es lo que representa el Lactatio Bernardi, ¿no? Que le comparte una gota de la leche que sería, amamantaría a nuestro Señor como premio del trabajo que él está haciendo, ¿no? Que el teólogo está haciendo. Ahora, este cuadro tiene un eje dialogal, hay un contraste entre la celda del monje, no sé, voy a tratar de señalárselos. Aquí está la celda del monje, es un contraste, ¿sí? Y el cielo, este es el cielo, lo muestra la manita esta que voy poniendo, en donde aparece la Virgen. Ahora, si ustedes ven, en el fondo está el escritorio con un libro abierto, estanterías y un tintero, ¿no? Cerca del libro, no sé, en la parte de atrás, a lo mejor apenas si lo logran apreciar, no puedo ampliar mucho la imagen, bueno, apenas si se ve, son unos lirios, ¿no? Un jarrón con lirios. Estos lirios simbolizan la Inmaculada Concepción, pero en el suelo se presenta, aquí está, si ustedes ven, lo estoy señalando, el báculo con otra pila de libros, ¿no? Ahora, si vamos a la parte del cielo, están los ángeles, que por cierto, los ángeles en las obras de Murillo, en las pinturas de Murillo son muy frecuentes, ¿no? Entonces, es algo, es una imagen preciosa, pero además te imaginas, o sea, si nosotros lo dijéramos que lo vemos,
y se nos hace impresionante. Ahora imagínate en la experiencia de San Bernardo. Esta sería una imagen de las pocas o la única en donde se relaciona o la Virgen muestra su seno, su pecho, pero específicamente hablando de lo que sería pues la leche materna, ¿no? Bueno, pues me hace recordar justamente la gruta de la leche que está en Belén, allá en Israel. Bueno, pues la lactatio Bernardi o la lactación de San Bernardo son los nombres que recibe también la vida de este santo plasmada en esta obra, ¿no? En esta iconografía. Y que también se conoce como Virgo Lactans o Virgen de la Leche, ¿no? Virgen de la Leche. Hay otra imagen muy parecida que nos habla de este encuentro milagroso y que obviamente ante estas experiencias de este santo, pues bueno, podemos entender de dónde surge el amor, la devoción y la fuerza, la gracia para difundir y llevar a los demás la gran inspiración al amor de la Virgen, ¿no? Además de que él escucha que la Virgen se lo pide, así que pues él obedece. Se dice entonces, se cuenta que este evento sucedió más o menos en una noche de Navidad, ¿no? Cuando se estaban celebrando las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y entonces le pareció ver al niño Jesús en Belén, al ver al niño Jesús en Belén en brazos de la Virgen, y que la Santa Madre le ofrecía a su hijo para que lo amara, pero también para que lo hiciera amar por los demás. Desde este día, San Bernardo decidió consagrarse a la religión, a una vida religiosa y apostólica, ¿no? Se fue al convento de los monjes benedictinos y llamado Cister y pidió ser admitido. Lo aceptaron en aquel convento y se quedó con ellos. Pero eh, él volvió a casa de su familia para contar lo que le había pasado. Sin embargo, pues él no encontró apoyo por parte de su familia. Todos se opusieron. Entonces los amigos le decían que eso era desperdiciar esa gran personalidad que él tenía y que meterse a un convento, dedicarse a la vida religiosa era como sepultarse en vida, ¿no? La familia no aceptaba de ninguna manera la idea, figúrate. Entonces, eh, San Bernardo empezó a hablarles más y empezó a hablarles de todas las beneficios, las ventajas, las cualidades que podía encontrar o retarle en la vida religiosa. Y de esa manera no solo logró entrar él, ojo con esto, logró llevarse al convento a 4 de sus hermanos mayores, a su tío y a 31 compañeros, o sea, igualito de nosotros, bien apostólicos, bien comprometidos, llevando, invitando, incitando, inspirando a otros a dar su vida por Cristo, ¿verdad? Igualito a nosotros. Bueno, pues, y este dato a mí me llamó muchísimo la atención, pero es que realmente tiene una gran capacidad inspiradora y captivadora. Eh, bueno, entonces dicen que cuando llamaron a Nirvardo, el hermano menor, para anunciarle que se iban de religiosas, el muchacho les respondió, ajá, con que ustedes se van a ganar el cielo y a mí me van a dejar aquí en la tierra, no lo puedo aceptar, ¿no? Y tiempo después, este hermano menor, Nirvardo, también se fue a la vida religiosa. Bueno, pues ya antes de entrar al monasterio, Bernardo llevó a su finca a todos los que desearían en un momento dado entrar al convento
para prepararlos y lo hizo durante muchas semanas. Los entrenó cerca de un modo que cómo podían comportarse como verdaderamente fervorosos religiosos, ¿no? Hasta que por fin entra a este monasterio cistercense, sí, ajá. Y bueno, la historia de la iglesia se dice que es difícil encontrar a otro hombre que haya sido dotado por esa atracción que tenía para llevar a las gentes e inspirar a las gentes a la vida religiosa como lo hizo San Bernardo. Eh, eh, durante su vida, en su acción apostólica, durante su misión, él abrió un sinnúmero de conventos, habla de como 300, si no me equivoco, conventos para hombres, e hizo llegar a una gran santidad a muchos de sus discípulos. Algunos le llamaban el cazador de las almas y de las vocaciones. Bueno, pues su ministerio siguió, que no, alrededor de 900 monjes se consagraron e hicieron esa profesión religiosa. Impresionante. Él sí era un pescador de almas para Cristo, él sí era un pescador de hombres. Bueno, pues al entrar ya como monje, inmediatamente mostró sus cualidades de líder, pero no solo de eso, no solo lo atractivo en sus palabras, en su presencia, lo cautivador de su mensaje, mostró las cualidades de un santo, ¿no? Imagínense que alrededor de los 25 años, o sea, joven, fue enviado ya como superior para fundar un nuevo convento, ¿no? Y él escogió un sitio muy apartado, allá en el bosque, donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo. Y entonces le puso el nombre de Claraval. Claraval significa valle claro, ¿no? Es decir, porque en ese valle el sol iluminaba todo el día. Supo infundir el fervor, el entusiasmo a los religiosos de Claraval. Y bueno, pues habiendo empezado con unos 23 almas, en poco tiempo ya tenía alrededor de 130, ¿no? Y después de esto vinieron más de 60 conventos. Imagínate qué mensaje, qué inspiración. Tanto era lo cautivador de sus palabras que algunos llamaron a San Bernardo de Claraval como el doctor Boca de Miel. Por eso no solo se le nombra como el doctor Mariano, sino Melifluo. Ay, es que es un título, una palabra muy, muy poco usual, pero es por eso, porque en otras palabras lo que significaba era la palabra dulce, ese amor que él tenía a Dios y a la Virgen, ese deseo profundo de salvar a almas, lo llevaba a estudiar horas y horas cada sermón que iba a pronunciar y cómo esas palabras que él iba a pronunciar iban a ser precedidas de mucha oración, iban a ser precedidas de mucha penitencia. Por eso es que esas palabras llegaban de una manera fulminante a sus oyentes. Esto es una parte muy importante que también San Bernardo nos enseña, no solo en sus sermones, predicaciones y oraciones que conocemos. A mí me encanta este escrito de la casa de la Virgen. Bueno, porque nosotros vamos a predicar y creemos que se trata de hablar bonito o predicar sin usar la palabra de Dios o predicar sin... No, siendo una misión, siendo un apostolado, siempre esos servicios van acompañados de mucha oración y en ocasiones penitencia para que haya un hito a la oración, a la acción del Espíritu Santo, pues haya un efecto en esos oyentes, ese sacrificio que él dedicaba por la salvación de las almas. Ese es un celo apostólico, ese era un celo de almas para Cristo,
no como nosotros la hacemos, ¿verdad? Bueno, pues em, en toda esta experiencia, San Bernardo va a sentir el impulso de ser cada vez mejor, ¿no? Ahora él decía, bueno, él tiene por ahí una frase que dice, no podemos ser santos si no somos devotos de la Virgen, algo así decía él. Cuando él decide progresar en la vida espiritual, también decide progresar en su amor a la Madre de Dios, ¿no? Y necesariamente tendríamos que leer los escritos de San Bernardo por la claridad y el amor con que él habla de la Virgen, ¿no? Él fue quien compuso esas últimas letras del Salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, y repetía esta bella oración en memorare, ¿no? Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás oyó decir que alguno te haya acudido y sin tu auxilio recibir. Entonces, cuando el pueblo escuchaba estas palabras, realmente vibraban de emoción, cuando se oían clamar desde el púlpito con esa voz sonora impresionante, ¿no? Y hay otro pensamiento de San Bernardo que decía, bueno, cuando vienen las tormentas, mira la estrella, invoca a María. Si viene la sensualidad en tus sentidos, mira la estrella, invoca. No, que por cierto, San Bernardo tenía una gran lucha interior, especialmente con la parte de la sensualidad. Y él estaba consciente de esa lucha y que esa sensualidad y deseos de la carne pues no iban a permitir su santidad. Y esto es otro gran ejemplo para nosotros que por el amor de María y las gracias difundidas a él, teniendo a la madre como su mediadora, lograba vencer, porque muchos de nosotros todos tenemos luchas, pero hay veces que preferimos dejar nuestros demonios adentro de nosotros, dejarnos guiar, caer en la tentación de las infidelidades, de las sensualidades, en vez de luchar contra estas tentaciones. Esa es la parte más difícil. Es ahí donde está el sacrificio, la fidelidad y el verdadero amor. Pero no esto está difícil, me quiero sentir mejor. Bueno, yo tengo ganas de distraerme, de tener y caer, y caer. Y entonces le andamos echando la culpa a todos, ¿verdad? Y andamos viendo cómo justificar nuestras acciones. Eso no está bien, ni para ti, ni para los tuyos, ni para la salvación de tu alma. La lucha que tenemos es la lucha con nuestros propios demonios, ¿no? Y es la madre la que nos va a ayudar a vencer esas luchas interiores para poder llegar hasta Cristo, porque solos no la vamos no lo vamos a lograr. Sus sermones bellísimos leídos hasta hoy y después de varios siglos se leen con una gran dulzura, una gran satisfacción y son de gran provecho. Bueno, pues obviamente él era itinerante, ¿no? Él era un viajero incansable, ¿no? Porque aunque su mayor deseo eran sus estudios y quedarse en el convento dedicado a la oración y a la meditación, pues los obispos, el sumo pontífice, continuamente le llamaban y lo enviaban para ayudar a otras comunidades, pueblos, etcétera. Y pues él era obediente y estaba presto para ser útil a los demás, ¿no? Considerando, ojo con esta otra enseñanza, su salud, que era muy vulnerable y muy débil. Inclusive, parte de esa salud se deterioró porque en los primeros años de su vida religiosa, San Bernardo hizo demasiadas penitencias y dañó su propia digestión, ¿no? Pero él recorrió toda Europa poniendo paz donde había guerras, deteniendo herejías, corrigiendo errores, animando al desanimado, etcétera, defendiendo nuestra fe católica, ¿no? Y se fue ganando
el cariño y la aceptación de todo sitio a donde él iba, ¿no? Él exclamaba: a veces no me dejan tiempo durante el día ni siquiera para dedicarme a meditar, pero estas gentes están tan necesitadas y sienten tanto paz cuando se les habla que es necesario atenderlas, ¿no? Y obviamente cuando él llegaba a las noches, entonces ofrecía su tiempo en la oración y en las meditaciones. ¿Cómo es posible que este hombre con una salud delicada hiciera tanto, atrajera tantas almas, encontrara tantas vocaciones, abriera tantos conventos, recorriera tantos, toda Europa, su entrega, su amor, su respuesta, su fidelidad, ¿no? Nosotros pudiéramos a lo mejor no tener ese carisma cautivador, etcétera, pero contando con la gracia de la Virgen, que sin duda alguna ella le da esta misión y le promete, bueno, no es que así lo haya hecho, pero sin duda alguna contaba con esa presencia y ese amor de la Virgen, pues que logró llegar y hacer todo lo que él hizo, ¿no? Un hombre bien preparado. Pidió que lo recibieran en el monasterio de Claraval y para probar su virtud se dedicó a transportar carbón, lo hizo de buena voluntad, pero llegó a ser un excelente monje y más tarde fue sumo pontífice. Estamos hablando de Honorio III. Bueno, pues el santo le escribió un famoso libro en el cual propone una serie de consejos importantísimos, muy elevados, para, decía, para no cometer el gravísimo error de dedicarse solamente a las actividades exteriores, olvidándose, descuidando las oraciones y la meditación, ¿no? Y esta nota yo la quiero enfatizar porque justamente la semana pasada hablábamos de este capítulo que nos decía, bueno, las actividades internas y las actividades exteriores, ¿no? Y de alguna manera aprendemos que la vida apostólica inicia desde la oración. Y San Bernardo justamente le escribe a este sumo pontífice que antes había sido carbonero: no caiga en el error de dedicarse únicamente a lo exterior. Esa es una gran enseñanza también para nosotros el día de hoy. El éxito, no el éxito, pero la respuesta, el resultado, los frutos que San Bernardo tenía en su misión partían de la oración, partían de la penitencia, partían de la meditación. Este punto justamente lo hablábamos de otro texto de Chateau, creo que comenté en este libro, ¿no? Bueno, él decía, qué fuerte expresión: malditas serán dichas ocupaciones si no deja dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación, ¿no? Por supuesto que por ese amor, por esa meditación, por esta revelación y ese tiempo que él dedicaba a, 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 a su vida espiritual, pues obviamente le daba la fuerza y la gracia para su vida exterior, ¿no? Eh, había sufrido, había tenido muchos trabajos, pero sin embargo, al estar en las oraciones, en continua relación con nuestro Señor, pues él entendía que su mayor anhelo justamente era llegar a Dios, llegar a Dios. Entonces, un gran enamorado de Cristo, un amor profundo y fiel a la Virgen Santísima y un gran predicador, ¿no? Él escribió, por cierto, también sobre San Malaquías, ¿no? Entonces,
Yo les decía que uno de los escritos que me gustan de San Bernardo es justamente el de la Casa de la Divina Sabiduría, y es dedicado y es sobre la Virgen María, ¿no? Te voy a leer algunos parrafitos de este texto de San Bernardo, es decir, como hay varias sabidurías, debemos de buscar la sabiduría. ¿Qué sabiduría edificó para sí la casa? Hay la de la carne, que es enemiga de Dios. Hay la de este mundo, que es una insensatez ante Dios. Pero estas dos, según el apóstol Santiago, son terrenas, son animales y diabólicas. Según esta sabiduría se llaman sabios los que hacen el mal y no saben hacer el bien, los cuales se pierden y se condenan en la misma sabiduría. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, ¿cuál es la sabiduría que buscas? ¿La insensata o verdaderamente la maliciosa, no? Y dice, la Santísima Trinidad en María, en la que solo el Hijo estaba por la asunción de la humanidad, lo atestigua el mensajero celestial, quien abriendo los misterios ocultos dice, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Y enseguida el Espíritu vendrá sobre ti, etc. Pero bueno, en esta casa divina a la Virgen María, San Bernardo habla de las 4 virtudes principales, como las 4 columnas. Yo me acuerdo que hace algún tiempo hice un programa justamente de este documento y cuando lo hice, que no sé por qué lo había leído, me encantó, ¿no? Entonces voy a hacer algunas menciones nada más. Las 4 virtudes son las 4 columnas. La fortaleza es la primera, ¿no? La templanza, prudencia y justicia. Dice, la bienaventurada Virgen María, fuerte en el propósito, templada en el silencio y prudente en la interrogación y justa en la confesión. Qué cosa maravillosa, ¿no? Así es la Virgen. Dice, bienaventurada Virgen María, fuerte en el propósito, templada en el silencio, prudente en la interrogación y justa en la confesión. Estas 4 columnas y las 3 predichas de la fe construyen en ella la sabiduría celestial, que es una casa para sí, ¿no? Yo creo, habla de las 7. Espéreme tantito. Dice, también nosotros queremos ser hechos de casas de sabiduría. Debemos tallar en nosotros las mismas 7 columnas. Debemos de preparar para ella con la fe y las costumbres, para que las costumbres, pienso, basta la justicia, se rodee de las virtudes. No, el gran error es la ignorancia. Bueno, entonces, no es más santo porque no eres más devoto a la Virgen María. Esto es algo que yo quería de manera personal recordar de San Bernardo y recordar esta escena, esta imagen que te presenté, esa bonita expresión, ese encuentro de la Virgen que lo lleva a las rodillas. Y eso creo que es lo que a nosotros nos falta. Hemos hablado de él en su vida religiosa, las oposiciones a las que se encuentra en la devoción, el encuentro y su misión, su gran, sus frutos, ¿no? Pero también yo diría las claves en esas misiones, ¿no? La oración, la penitencia y lo importante, la vida espiritual. Bueno, pues, ¿qué piensas tú ahora releyendo la vida de este santo? ¿Qué lugar ocupa la Virgen? Muchas veces nosotros nos quedamos un poquito en la devoción guadalupana, ¿no? En la danza guadalupana, nos quedamos ahí, en la devoción, no lo sé.
y en las que marcan la liturgia, no sé, la Inmaculada Concepción, el nombre de María o Madre de Dios, etcétera, las que marcan la liturgia, pero hemos ido más allá, el encuentro de la Virgen, al punto tal como le pasó a San Bernardo, esa revelación en donde ella comparte una gota de la leche con la que amamenta al niño y le da al niño y le pide que lo lleve a los demás, que lo ame y que otros le conozcan. ¿Qué te pediría a ti la Virgen el día de hoy? ¿Cómo sería ese encuentro con esa madre? La Virgen de los Dolores, agarrarnos de su mano, compartir nuestro dolor, entender su dolor, fruto de una traición, cómo viene ella a mi vida. Y después de eso, inspirar mi cambio, mi conversión. Y seguramente porque sabemos que todos tenemos una misión, encontrar la plenitud de la misión. Realmente nosotros como católicos, pues como decía hace un momento, debiéramos convertirnos en el capellán, ¿no? Los capellanes de la Virgen María. Yo te invito y te dejo a la mesa esta pequeña reflexión, realmente pensando mucho en el día de ayer, la Virgen me preguntaba, ¿le hemos visto a ella más allá de una tradición, más allá de una fiesta litúrgica, más allá de una vocación? ¿Le hemos visto en su cercanía? En esto de la lactancia, es fuera de esta imagen, pues yo les comentaba a ustedes, la gruta de la leche, esta tradición tan hermosa, son las imágenes donde vemos a una madre que amamanta al hijo. A lo mejor es la imagen que especialmente las mujeres podemos conectar, pero de manera espiritual, esa madre nos quiere alimentar a ti y a mí. Nos quiere alimentar, nos quiere dar la vida, nos quiere acompañar. Nos dejaremos acompañar, recibiremos esa leche de vida, de fe, de amor, de cuidados maternos para salir adelante de este valle de lágrimas. Hace 2 años particularmente te hablo de este tema, la lactancia, porque justamente tuve hace 2 años un autorretiro y en donde yo me dedicaba parte de la mañana o al menos minutos, 30 minutos, a sentarme en la gruta de la leche, no en Belén, simplemente observarla, observarla y observarla. Y le decía yo, quisiera estar en tu seno, hace como 2 años o 3, y hoy creo que le diría lo mismo, ¿no? Particularmente en ese tiempo empezaba alguna situación de conflicto en mi vida y eso fue lo que hice, sentarme en la gruta y contemplarla, e imaginarme, y recuerdo que eso es lo que yo le pedía, yo quisiera estar ahí, recogida en tu seno. Y quizás es algo que me gustaría hacer nuevamente en mi vida. ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, te traigo este tema y que sirva en algo la inspiración en tu relación con ella, la Virgen María, nuestra amante y nuestra madre, y que San Bernardo, pues con esas oraciones tan hermosas que nos ha compartido, pues sea una inspiración para convertirnos en el capellán de la madre que Cristo nos dio.